Hola, vamos a continuar eh, con esta sección que indica por qué decimos que el pisco es el espíritu del Perú. Parte 9. Vamos a seguir con los consejos. Esta vez vamos a hablar de la denominación de origen. La denominación de origen pisco. Recuerden que yo les he hablado siempre de que cuando vayan ustedes a comprar una botella, lo primero que tienen que ver que la botella tenga en su contraetiqueta o en la frontal la DO o la denominación de origen, la autorización de la denominación de origen. La denominación de origen le pertenece al Estado peruano, la palabra pisco como tal, y entrega la autorización de uso en base, lógicamente, a una serie de documentos y requisitos a los productores para que la utilicen y así puedan ofrecerla. Entonces la DO, en este caso, en este Don Alberto, está A00000722. Nos está indicando, esa es la única, ese nos está indicando en contraetiqueta. Esa es la garantía que tenemos de que el pisco que estamos comprando es pisco, ¿correcto? Tiene la autorización de uso. Entonces, voy a leerle lo que viene a ser la denominación de origen. Es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que es utilizado para designar a un producto originario del mismo, cuya calidad o características se deben exclusiva y esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales como el clima y la materia prima, y los factores humanos como mano de obra, arte o tradición. ¿Tiene el pisco todos estos, todas estas cualidades para hacer denominación de origen? Correcto, además tiene el puerto, ¿no? Por donde se embarcaba el pisco. Los medios geográficos, la zona era una zona de viñedos, era una zona que cuando llegan los españoles siembran vides y tienen viñedos. Hay una parte de mano de obra, claro que hay una parte de mano de obra, hay una tradición que viene de siglos atrás, no es una tradición actual, es una tradición que tiene más de 400 años, ¿no? Hay un tema de arte, claro que hay un tema de arte, hay una serie digamos, de pintores que se dedican a pintar sobre pisco, hay alfareros, o sea, hay gente que crea determinados utensilios, que son estas botijas para poder almacenar y poder fermentar ahí los mostos. O sea, hay una serie de situaciones, y además el clima y la parte geográfica hacen que la denominación de origen tenga, ¿no? Justificación, si lo queremos ver así, con respecto al pisco, ¿no? Además hay que entender de que no solamente la descripción para el pisco es muy similar a la del tequila en México, el champán y el coñac en Francia, el brandy y el jerez en España. Y múltimas otras, hay muchas más denominaciones de origen. Hay el porto en Portugal, que también sale por un puerto, ¿no? Así que indudablemente el tema de la denominación de origen es importante, y nosotros tenemos varias denominaciones de origen en el Perú, no solamente pisco, tenemos estas cerámicas de Chulucana, tenemos el maíz gigante del Cusco, tenemos café, es como 10 denominaciones de origen tenemos en el Perú. El pisco es la primera, ¿no? Que se inscribió, digamos, como denominación de origen. Eso es todo por hoy. Ojalá que les haya gustado. Pulgar para indicar que les ha gustado. Clic en la campanita si desean seguir recibiendo más información sobre este tema. Es importante, en la descripción voy a poner más datos sobre lo que es la autorización de uso de la denominación de origen, además de la resolución de la denominación de origen. ¿Correcto? Todo eso va a estar en la descripción. Conmigo es hasta la próxima. Cuídense, gracias por estar ahí y nos estamos viendo, siempre con responsabilidad. Chao.